están, queridos aldeanos y aldeanas? Bienvenidos a este programa desde la Expo Guadalajara. Hoy vamos a tener el placer de entrevistar al presidente de la Expo, Federico Díaz. Él nos va a platicar, de, entre otras cosas, la importancia que tiene la Expo Guadalajara para la ciudad y para la entidad, la captación y el derrame que tiene en términos económicos. Estamos justamente en el primer pasillo de la Expo, es Expoantad. Mucha gente que viene y visita, pero mucha gente que cierra tratos de otras partes del país, de aquí de mismo de Jalisco, y que finalmente, bueno, pues se les decía la importancia, la derrama, la captación, pero sobre todo el posicionamiento de Jalisco a nivel mundial. Queridos aldeanos, bienvenidas, bienvenidos a esta edición del programa. El día de hoy tenemos una entrevista extraordinaria, pero antes de presentarles a nuestro invitado, le doy la bienvenida, como todas las semanas, a Alejandra López, aquí a Aldea Financiera. Ale, bienvenida también. Hola Roberto, muchas gracias y gracias a todos los aldeanos que nos hacen el favor de acompañarnos. Ahora sí, de lleno con nuestro invitado de honor el día de hoy, el presidente Federico Carlos Díaz González, presidente de la Expo Guadalajara, ¿no? Así es, pero sobre todo un muy buen amigo, conferencista y extraordinario hombre de negocios, pero sobre todo, y todavía más, mejor persona. Oh, bueno, qué honor, que con tanto halago, ahora que digo, muy contento de estar en su programa Aldea Financiera. Sin duda, esta es su casa, Expo Guadalajara, el recinto de los grandes eventos, y el honor es para nosotros el tenerlos aquí. Muchas gracias de verdad, Federico, por aceptar la entrevista. Y como en todas las ediciones, pues nos gustaría empezar conociendo un poco más de la personalidad que está con nosotros. Y nos gustaría que nos platicaras un poquito quién es Federico Díaz, cuál es su propósito de vida. Ah, caray, qué buena pregunta. Yo me podría definir como una persona transparente, siempre buscando el bien común, siempre tratando de impulsar proyectos que de alguna manera generen un impacto positivo. Soy un padre de familia, soy empresario y bueno, por ahí más o menos me definiría. Soy dicharachero, muy platicador, por ahí más o menos. Creo que ya, bueno, no tanto así, pero sería lo que me define más o menos. No, y además has hecho una gran labor, ¿a poco no, Ale? Sí, a ver, platícanos de tu trayectoria, Federico, porque, a ver, no todo mundo te conoce, de dónde vienes, qué estás haciendo en la Expo, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Cuéntanos. Pues ya vamos a cumplir 2 años. Yo vengo del sector joyero, de la industria joyera, una industria muy tradicional de nuestro estado, en Jalisco, en Guadalajara, donde se fabrica un buen porcentaje de la producción total del país. Y bueno, ya soy una segunda generación que se dedica a la joyería. Este oficio me lo inculcaron desde con mi papá. Tengo una fábrica, fabricamos broqueles para bebé, este aretito que se ponen las bebés al nacer, las recién nacidas. Y bueno, mi empresa se llama Kika. Y como no sé si ustedes lo sepan, pero bueno, Expo Guadalajara es un fideicomiso que está integrado por 4 cámaras, que son Cámara Joyera, Cámara del Mueble, Cámara de Calzado, Cámara de Comercio, más el gobierno del estado y el gobierno de Guadalajara, y entre los 6 entes o las 6 instituciones representan casi el 75% del fideicomiso. Entonces eso se convierte en el gobierno de Expo Guadalajara. Entonces estoy aquí como presidente de Expo Guadalajara porque hay una rotación en el gobierno, en las presidencias de Expo, donde cada sector pone al presidente. En este caso nos tocó a la industria joyera y bueno, me siento muy honrado de que la industria de la joyería haya tomado en bien pues invitarme a mí para el cargo de presidente. Además, una labor extraordinaria, pero te tocó una temporada muy fuerte, la pandemia. ¿Cómo la pasó la Expo en esa época? Pues imagínense, yo inicio abril del 2021 y era una época en que lo único que estaba prohibido era reunirse. Se recordarán que hasta para ir a un restaurante, juntarse una mesa de 4 personas, un evento, pues ya no hablemos de un evento de 5,000 personas, de 6,000 personas, prácticamente estaba prohibido reunirse y Expo Guadalajara se dedica a la industria de las reuniones. Entonces así de complejo inició la administración, veníamos de unos meses ya muy difíciles, con despidos, el panorama era muy sombrío, principalmente porque yo siempre he dicho que si la esperanza de un negocio, pues obviamente es vender. Y lo más difícil para nosotros, no podíamos vender.
Entonces ahí no hay salida, no hay un camino, incertidumbre total. Ahí iniciamos en abril y bueno, gracias al Consejo, a las decisiones del Consejo muy acertadas, fuimos de los primeros recintos en el mundo en hacer eventos. Federico, pero por ahí he leído que quienes tuvieron que migrar a estas exposiciones que durante pandemia las tuvieron que hacer vía remota a través de diferentes plataformas, lograron proyección o proyectarse, sí, pero finalmente no lograron la rentabilidad. Porque, por ejemplo, yo en mi casa podría haber comprado el boleto para entrar a una expo y escuchar a algunos expositores o algunos ponentes, pero conmigo toda mi familia, ¿no? Y entonces esto, pues, no genera la rentabilidad esperada. Sí, sin duda el tema híbrido, hubo un tema que se puso sobre la mesa en la pandemia para la industria de reuniones, que era si el tema digital iba a sustituir al tema presencial. Claro que fue un tema complejo de digerir, claro que se asustó mucha gente. Estamos hablando de recintos alrededor del mundo que cerraron sus puertas, que les convino mejor cerrar sus puertas y que ahora están abriendo poco a poco. Pero creo que lo que nos dio la era digital o el tema digital, es que vino a fortalecer el mercado de la industria de reuniones. Lo acabamos de ver el día de hoy, inauguramos ANTAD, y el conferencista, que era un cuate de la India, que se me olvida ahorita el nombre, lo dio a través de un formato digital. Y así está sucediendo en otras exposiciones donde esta personalidad, que a lo mejor no puede estar de una manera presencial, es parte del evento. En Intermoda ya lo vimos hay unos B2B que se hacen en unos cubículos digitales, donde vienen y conocen a clientes de todas partes del mundo. Entonces yo creo que lejos del miedo que teníamos de que lo digital iba a acabar con lo presencial, vino a fortalecer y hacer una mejor experiencia de los eventos presenciales. Tu gestión siempre caracterizada por una visión estratégica. ¿Cuáles han sido las principales estrategias que visualizaste deberían de marcar el rumbo de la Expo en este periodo en que has tenido la presidencia? Mira, cuando llego yo a la presidencia, Expo Guadalajara acaba de cumplir 35 años. Entonces, pues cuando en una empresa, en un fideicomiso, ya tienes 35 años, empiezas una etapa de madurez en la que dices, a ver, somos muy buenos en esto, pero ya llegamos a un punto de inflexión donde tendremos que hacer algo más. Entonces, la planeación o lo que yo le propuse al Consejo fue que pasáramos del modelo americano, que es solamente rentar metros cuadrados a otros comités organizadores, a otras empresas, a pasar a un modelo híbrido que es más europeo y más latinoamericano, donde además de rentar los metros cuadrados, también podemos hacer eventos propios. Entonces, esa es la visión, esa es la planeación. ¿Por qué? Porque estamos hablando que nuestras ocupaciones en años muy buenos no rebasan el 40% de ocupación. Entonces, tú imagínate que tienes 100 productos que vender, o bueno, lo voy a poner tú imagínate que zarpa un avión cada año de Expo Guadalajara y el avión completo, de los 100 asientos solamente van ocupados entre 25 y 30. ¿Qué vamos a hacer para vender los otros 70 asientos? Entonces, la propuesta de visión estratégica es generar eventos propios, coproducir eventos. Un ejemplo sería durante ANTAD. Oye, ANTAD, yo soy Expo Guadalajara, yo soy la marca Expo Guadalajara. Yo te puedo producir un concierto de un artista al mismo tiempo que está ANTAD. Esa sería una manera. Otra sería buscar comunidades ya hechas, buscar una comunidad tal vez de la Cámara Maderera y decirle, oye, acércate, nosotros invertimos, nosotros ponemos el piso, nosotros ponemos la inversión y hagamos juntos Expo Carpintero. Y otra manera, sin duda, será hacer eventos nuevos, ¿no? Como una que podría ser Expo Parrilleros, por ejemplo, que no existe en el mercado. Y decirles con esto suena bien y estás invitado, están invitados. Gracias. Que del 100% de las posibilidades de las industrias que existen, solamente en Expo Guadalajara abarcamos el 49%. Entonces tenemos un 51% de posibilidades de hacer eventos. Perdón que te interrumpa, No. Federico, estas posibilidades que se podrían atender, ¿se están atendiendo en otras partes del mundo incluso? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué no voltean a ver a Jalisco como el principal expositor, digamos, para su marca? No, sí lo voltean a ver. De hecho, principalmente el tema es que nuestro modelo de negocios era solo de renta.
Entonces eso también nos cerramos la puerta a nosotros al tener ese modelo. Por muchos años nos llegaron a visitar asociaciones o recintos o comités organizadores de otras partes del mundo a tocarnos las puertas y decir, oye, Expo Guadalajara, quiero hacer eventos contigo. No, pues es que no, mi modelo de negocios no es ese. Yo rento, yo solamente te rento y hasta ahí. Entonces esto permitiría abrirnos a esas posibilidades que en algún momento en la historia ya se nos han ofrecido. Marca Expo, ¿no? Por ahí leí que ya eso es lo que traes en la mente. E incluso se me ocurre, no sé, que podrías vender esta marca Expo o podríamos posicionarnos como Jalisco Expo en otro lugar, ¿no? Así es. Expo Guadalajara, pues. Yo he venido diciendo en todos mis discursos, porque así lo creo y lo creo de corazón y creo que nadie me va a dejar mentir, es que Expo Guadalajara es un patrimonio económico de Jalisco, por la derrama económica que genera, porque no es en sí lo que podamos facturar al año, sino que imagínate que por cada peso que se gasta en un evento como ahorita ANTAD, que es un evento a lo mejor de 20 millones de pesos, la derrama económica más o menos, más un menos 10%, se multiplica por 72 pesos de cada peso invertido. Entonces, está hablando que si tienes una ANTAD en la ciudad, la derrama económica solamente para la ciudad será de 1,400 millones de pesos, sin contar los datos que acaba de dar ANTAD, que durante su evento se harán negocios por arriba de los 14,000 millones de pesos. Entonces, de ese tamaño es lo que podríamos impactar en la ciudad de los ahorita 23,000 millones de pesos de derrama económica que hace de Impacto Expo Guadalajara. Pues imagínense si potencializamos más eventos, pues será más derrama económica y con ello pues más empleos y más desarrollo económico. La Expo tiene una de las cocinas más grandes de un recinto ferial. Sí. Ahí estableciste una estrategia muy interesante. ¿Cómo lo hiciste y cómo lograste darle la vuelta a un área de oportunidad tan fuerte para la Expo? Fíjate que tocas un muy buen punto porque el tema de la gastronomía, aunque el mismo tema de gobierno corporativo nos lo marcaba como una línea de ingresos, no le habíamos entrado al tema toral, que era hicimos dos gerencias, una gerencia de exposiciones y una gerencia de corporativos. Y digamos que teníamos una política de gastronomía muy basada en las exposiciones. Entonces, parte de la estrategia es ahora sí que escuchar al cliente y diseñar políticas de acuerdo a lo que el cliente quiere. Entonces, es muy diferente voy a poner un ejemplo, está ahorita una exposición, tienes los restaurantes que tienen Expo abierto todo el día y la mayoría de comida que ofreces a un visitante de una exposición, pues radica en comida que puedan comer de una manera rápida, ¿no? Porque todo el día están caminando pero en un corporativo, que es el segmento que le estamos apostando muy fuerte, estás hablando, imagínense un congreso médico, que vienen 3,000 médicos y están 3 días en el recinto, y aquí desayunan, comen, cenan, bailan, toman un tequilita. A ese segmento le estamos apostando, y de esa manera hicimos crecer muchísimo el sector de gastronomía. Oye, Federico, a ver, entonces platícanos. ¿Cuántas expos hay en promedio ahora al año? A partir del 2022 más o menos fue la reactivación, ¿no? Tú entraste 2021, 2022 fue mejorando, 2023 estamos empezando, pero ¿cómo pinta? Mira, te hablaría antes de la pandemia, el número top que habíamos llegado eran 728 eventos durante todo el año, con cerca de 50 y tantas exposiciones, 120 congresos y lo demás corporativos que son desde una junta de consejo, una posada, todo lo que implique el corporativo, estos campamentos de los que les hablaba. Y ya el 2020 pues fue el año más difícil, bajamos a cerca de 200 eventos, y eso porque en el primer trimestre tuvimos casi 180 y ya lo que terminó el año pues solamente otros 20. 2021 regresamos con 400 eventos y este 2022 ya regresamos, duplicamos las ventas del 2021, llegamos a 654 eventos, 66 exposiciones, 183 congresos y lo demás en corporativos. ¿Cuál es la expo más importante para la Expo Guadalajara? Híjole, son varias, se van a poner celosos algunos. Son varios muy importantes porque hay varios valores para referenciar. Si lo medimos en metros cuadrados, la más importante o la que más nos renta metros cuadrados es Mueble. Expo Mueble es la que nos renta. Pues tú imagínate un stand que vas a poner de exhibición 10 salas.
Pues imagínate el tamaño que necesitas nada más para un stand de ese tamaño. Hay unos stands gigantescos de 2,000 metros cuadrados, de 3,000. Entonces, en ese sentido, sería la más importante. En visitantes, sin duda, la FIL es la que más visitantes tiene. Y pues ahí está Intermoda, está Ferretera, está Antad, Joya. Antad será una de las más importantes en ventas, por ejemplo. Entonces, cada uno es medido como diferente. Pero hoy por hoy, la número 1 es Mueble. Y tienes un hijo pródigo este año. Tenemos un hijo pródigo este año. Jalisco es México. Pero no, además lograste una negociación importante de una expo que se había ido a otra entidad. Ah, claro, y que, logramos. Dijo el otro, no, un granito de arena, pero la verdad es que la negociación que estableciste como Expo Guadalajara hizo que se viniera esta expo importante. ¿Nos puedes platicar un poquito? Claro, desde que entramos a la administración traíamos la espinita clavada, que se nos fue uno de nuestros, yo le llamo familia, ya más allá de clientes de toda la vida, de muchos años de los que inició Expo Guadalajara, que es ANPAC, nuestros amigos de ANPAC, o mejor conocida como Expo Transporte. Y bueno, se nos fue 5 años y bueno, iniciando pusimos ahí el ojo, pusimos toda la energía en acercarnos. Y bueno, pues muy contentos de anunciar que Expo Transporte, como lo anunciamos el pasado mes de enero, vuelve en noviembre del 2023 a Guadalajara para nunca más irse. Y en esa estrategia, Federico, a ver, ¿qué planteaste? Vénganse para acá porque esto, ¿cuáles son los beneficios? Fíjate que más allá del recinto, yo entendí y bueno, me queda muy claro que como presidente de Expo debes de ser promotor de tu ciudad. O sea, más allá de que somos el recinto más grande del país, más allá de que tenemos un patio de maniobras de 12,000 metros cuadrados, más allá de que tenemos un estacionamiento de 2,000 y tantos cajones, tenemos más de 28,000 cuartos de hotel. Tenemos vuelos directos a Europa, tenemos vuelos directos a Latinoamérica. Con eso los volvimos a traer. Yo lo que hice desde que entré fue estarles mandando las noticias de impacto de Guadalajara, decirles, oye, ya llegamos a los tantos cuartos de hotel, oye, ¿ya viste que ya tenemos un Guadalajara-Madrid? Oye, ¿ya viste que tenemos un Guadalajara-Bogotá? Y eso en un nivel de expo como es Expo Transporte, claro que impacta, porque la mayoría de sus empresas son europeas. Entonces, pues creo que eso definió un poquito el que se animaran a regresar a Expo Guadalajara. Además de que el recinto cuenta con todos los atributos para hacer una expo mucho más rápida por las áreas ya mencionadas de montaje que tenemos y todo, que Expo Transporte, pues la logística casi tienen 7 días de montaje. Es una expo bastante compleja de instalar y bueno, yo me la pasé, ahora sí que mandándoles todas las buenas noticias que tenía la ciudad y que tenía el estado y creo que eso ayudó mucho. Sin duda, enhorabuena. Siempre te has caracterizado por ser una persona muy generosa, que comparte tus conocimientos. ¿Qué nos pudieras compartir? ¿Cuál ha sido tal vez el mayor aprendizaje que has tenido como presidente de Expo Guadalajara? El mayor aprendizaje, sin duda, es que hay que identificar muy rápido, como presidente de Expo Guadalajara, es pensar como en una ciudad, como si dijeras, soy de Las Vegas, tienes que pensar Vegas, entonces tienes que pensar Guadalajara. Tienes que entender cuáles son tus fortalezas. Una, sin duda, es la mexicaneidad. Sin duda, al visitar una ciudad como la Guadalajara es conocer el mariachi, el tequila, la charrería. Otra muy importante, lo ya mencionaba, la conectividad. Ver tus fortalezas. Pues tenemos varios equipos de fútbol de nivel nacional, las Chivas, el Atlas, equipos de béisbol. Tenemos campeones de Fórmula 1 como Checo Pérez. Creo que esas fortalezas, si las entendemos como, insisto, como un promotor de ciudad, entonces puedes encontrar muy rápido el lenguaje de lo que tu cliente quiere. Porque imagínate en 700 eventos, pues Transporte quiere una cosa, Ferretera quiere otra. Entonces hay que siempre tener a la mano con qué los vas a seducir, si me perdonan el término, para que sí vengan a tu ciudad. Entonces, si no tienes esa capacidad de entender lo que tienes en la ciudad, tal vez se volvería un poco más difícil el poder atraerlos. Yo creo que ese sería lo que yo me gustaría compartir. Hay que tener la visión de ciudad, de destino. Muy interesante. Pues muchas gracias, Federico, por tu tiempo, por platicarnos sobre tu experiencia aquí en Expo Guadalajara y, bueno, pues todo el éxito para este 2023. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Roberto. De verdad, es su casa, Expo Guadalajara. Y como les dije, pues juntos construimos
una ciudad como esta. La verdad es que todos los granitos de arena, cada cosa cuenta. Y en una industria de reuniones como esta, sin duda hacen la diferencia. Y programas como ustedes, sin duda, también ayudan a que esto crezca. Felicidades por tu gestión, felicidades por el gran ser humano que eres y gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias. Ale, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, y a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos hoy. Continúen su día con tendencia positiva. Bueno, amigos, y les queremos invitar también para que nos acompañen a ver un resumen, un apretadísimo resumen de lo que fue este ciclo de conferencias y talleres por el Día Internacional de la Energía. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, aldeanos y aldeanas. Les deseo que tengan un excelente día y que continúen con tendencia positiva. Voy a dar una charla que tiene que ver con unas DAX que se publicaron hace ya unos meses y me pareció interesante porque esto va a generar cambios en la dinámica de lo que es el sector de proveeduría de proyectos de generación distribuida a nivel local. Sin más, vamos a pasar un poquito a lo que son las estadísticas. Como pueden observar, aquí tenemos cómo ha crecido la cantidad de contratos y la capacidad instalada de proyectos de generación distribuida. Hay dos tipos de regímenes. Están los proyectos que corresponden a los contratos de interconexión de pequeña y mediana empresa, que eran antes de la reforma eléctrica del 2014, y los proyectos que corresponden también a aquellos que ya entraron dentro de lo que es el marco de la ley de la industria eléctrica a partir de ese mismo año. Como pueden apreciar, hay dos elementos importantes en esto que han detonado el crecimiento. Uno de ellos, que considero muy importante, es que ha bajado el costo de los sistemas fotovoltaicos. Si vamos hacia atrás 10 años, eran más costosos, eran menos eficientes, entonces no era tan rentable. Otro punto importante es que las tarifas han incrementado mucho. Yo diría que es el punto que más ha generado que exista este tipo de tendencias, como lo podemos observar aquí. Que en este año, justamente 2018, que fue cuando más subieron las tarifas, es cuando más crecieron, ¿no?, la cantidad de instalaciones de generación distribuida de manera muy significativa. Y en otra gráfica podemos ver la proporción que hay por estado, donde Jalisco mantiene un liderazgo desde hace más de 4 o 5 años que arrancó esta publicación periódica de estadísticas por parte de la CRE. Como punto relevante en materia regulatoria está que se aprobó lo que es la Ley de Transición Energética en 2015, y esto alenta al Estado a generar mecanismos y procedimientos que estimulen el crecimiento del mercado de generación distribuida. Y para esto se requiere que haya una revisión periódica de la regulación con el objeto de que esta regulación se adapte a las tendencias tecnológicas y a las tendencias de mercado. Estas DAX se presentaron en octubre del año pasado, y entre sus diferentes propuestas hay bastantes propuestas muy interesantes. Por ejemplo, se considera ya el uso de almacenamiento, aunque no está muy bien especificado cómo. Y también tenemos cambios en cuestiones de control en sistemas de generación de 0.5 megawatts. ¿Ok? Pues bueno, vamos a pasar a la que sigue. Vamos a hablar un poco de los puntos más importantes que tiene esta iniciativa. Por ahí creo que cambiaron aquí el título, pero esto se refiere a que se va a contabilizar la capacidad instalada de otra manera. Otro de los puntos que tengo aquí es el tipo de instalación, que es el modelo colectivo de generación distribuida. En este aspecto, no sé si alguno de ustedes ya está familiarizado con ello, pero ya tiene años que empezaron a promoverlo. Hubo incluso en 2019 una publicación de unas DAX que regulaban justamente esto, que finalmente no terminó por publicarse, pero en esta nueva iniciativa de DAX ya viene otra vez la posibilidad. ¿En qué consiste esto? En que hay más de un centro de carga asociado a una instalación de generación. Esto permite, por ejemplo, que en un centro comercial en el cual hay un techo común para N cantidad de locales, se pueda compartir esta instalación con ellos, con el objeto de que cada quien tenga una porción de esa generación y pueda aprovechar el techo, ¿no? Otro de los temas, y creo que es uno de los más importantes de lo que platicaba justamente al principio de este evento, es el hombre panel, ¿no? Es esta persona que llega, vende muy barato, por debajo del precio de mercado, hace una instalación fuera de norma, vende equipos de dudosa procedencia también, y tampoco están certificados algunos de ellos en cuanto a los inversores, sobre todo, ¿no? El panel no importa tanto, pero el inversor sí. Entonces, de repente falla,
y pues cuando el cliente va y los busca ya no están. Entonces, en este aspecto es un acierto de esta iniciativa el que se exija un certificado de competencias tanto para el instalador y el supervisor. Son 2 certificados que Conocer tiene, ya tienen algunos años que se lanzaron, y la idea es ir formalizando más el sector, haciendo que los técnicos que hagan estas instalaciones tengan de menos este certificado. Un tema que también es muy importante y le pega a los proyectos que van a media tensión es que va a cambiar la contraprestación. ¿Qué quiere decir esto? Si sigues en baja tensión, los esquemas que hay van a seguir vigentes, que es el net metering, que es el net peeling y venta total. Pero en media tensión no te van a contar la energía que generas como medición neta. Lo que va a pasar es que ahora van a establecer un valor de contraprestación y a ese valor es a lo que te van a comprar tu energía, entre comillas. Un tema que es bastante interesante es el impacto que tienen los proyectos en la red eléctrica. Como ustedes saben, no tenemos un sistema nacional muy robusto. La verdad es que pasa mucho que estemos en estados operativos pues, de alerta, en estados operativos en los cuales estamos saturando la red eléctrica, y esto implica que hay que echarle un ojo incluso a los proyectos pequeños de generación distribuida. Y más que nada es para que en un futuro haya más control sobre cómo es el impacto de la generación distribuida en la red eléctrica. Hasta hace 3 años el SENACE no conocía la cantidad de proyectos que había conectados. Entonces era un factor de incertidumbre ahora hacer sus pronósticos de demanda y de generación, cosa que poco a poco ha ido cambiando. Afortunadamente pues ya es muy diferente el cómo ahora el SENACE tiene una vinculación más directa con distribución, con el fin de establecer pues cuál va a ser el pronóstico de generación distribuida. Y pues bueno, comentarles un poquito cómo desde la agencia hemos impulsado la generación distribuida a nivel local. Tenemos ya 2 años con FOJAL promoviendo un producto financiero que es el financiamiento verde. Ya se han dado bastantes proyectos bajo este esquema. Tenemos un padrón de proveedores que deriva de esta iniciativa, que también ya ha sido un éxito. Tenemos casi una centena de proveedores ya registrados. Hemos firmado convenios de colaboración con diferentes ACES. Tenemos uno con AMIF, con el IMP, con CIATEQ, con ACOEO, con el Consejo Regulador del Tequila, etcétera, ¿no? Y también tenemos una colaboración internacional con los daneses, con la Comisión de Energía de California, y seguiremos buscando el tener esta colaboración con otros organismos nacionales e internacionales con el objeto de que la agencia se vaya robusteciendo y podamos ir siempre a la vanguardia de lo que dicta el sector.